Queridos amigos, gracias por estar en esta mañana aquí. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por permitirnos, Señor, ser parte de este tiempo glorioso que nos permite, Señor, reedificar nuestra vida, edificar nuestro corazón a través de tu palabra sobre todo. Todo lo que aprendemos, Señor, es vital siendo de tu palabra. Todo lo que aprendemos de ella es cimientos firmes, estables en nuestro corazón, Dios. Gracias, Padre, por cada uno de mis amigos y hermanos aquí en esta clase, Señor. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver un poquito de la historia por los tiempos que tenemos reducidos, pero algo que nos puede ayudar bastante es sobre el Pentateuco. Algunos ya tomaron clases de este libro, de estos libros interesantes. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es la Biblia en sí? Yo sé que muchos a lo mejor es la primera ocasión que toman sus clases ya en una forma más en orden, ¿verdad? Pues la Biblia nos habla de un amor, el amor divino, que se encuentra exactamente dirigido en el hecho de que Dios reveló al hombre, ¿sí? Y esa revelación quedó registrada exactamente en la Biblia, el libro que nosotros tenemos. No hay otro libro que revele, que hable de ese amor como el que Dios manifestó a la humanidad, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que nació esta historia de salvación en el Oriente, revestida de un lenguaje de simbolismos, formas de pensar típicas de la región, orientales. Entonces, pero la Biblia tiene un mensaje, mis hermanos, para toda la humanidad. No es un mensaje exclusivo, no es un mensaje dedicado especialmente a alguien. Su mensaje es para toda la humanidad, cualquier raza, cualquier cultura o la capacidad de la misma persona. Y tiene tanto poder la palabra de Dios, la Biblia, que cualquiera que la escucha, la entiende, la recibe, en cualquiera de los tiempos en los que ha tenido la humanidad, ha recibido el plan de salvación, ¿sí o no? ¿Hace cuánto te recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Yo hace cuánto? ¿Cuánto lo van a recibir? Ahora estuvimos en el Congreso de Matrimonios y hicimos el llamado para recibir a Cristo en su corazón. Y se pusieron de pie matrimonios, o ya sea uno u otro, que querían recibir a Cristo. O sea, el mensaje es tan actual, la Biblia es tan actual que donde tú quieras, y van a pasar los tiempos, más adelante, el tiempo que Dios te permita, y tú vas a hablar de un mensaje de salvación, y la Biblia lo tiene. Es tan actual como cuando el Señor se reveló a través de sus patriarcas, ¿verdad? Pero esta forma que contrasta con los libros de otras religiones, por cuanto no narran una manifestación divina, otros libros. Y a lo mejor tú has leído, ¿qué nos deja leer libros que son interesantes, solamente para la cultura, ¿verdad? Para el intelecto nada más, pues nos deja eso, un entendimiento nada más básico. Pero hasta ahí, ni uno de ellos, háblese de libros de otras religiones también, nos dejan lo que la Biblia deja en el corazón del hombre, el plan completo de la salvación para todos. Una manifestación divina entonces en un solo libro. Y Dios escogió a un solo pueblo, precisamente, ¿verdad? Se reveló en determinados momentos a través de la historia, pero siempre tomó a un solo pueblo. Un teólogo dice, no se puede entender la verdadera religión, dice este hombre, teólogo, no se puede entender la verdadera religión sin entender el fondo histórico en el cual nos han llegado las verdades espirituales. Es importante entender el trasfondo histórico, ¿verdad? De lo que ahora somos.
Como información, anoten, por favor, la Biblia es una biblioteca de 66 libros. Ya lo saben, desde luego. Algunos sí, pero unos no. Y los que nos están escuchando y los van a escuchar por internet, pues también es una información muy básica para ellos. La Biblia es un libro, una biblioteca de 66 libros, escritos por unos 40 autores aproximadamente, a través de 1500 años. Y sin embargo se desarrolla en ella un solo tema que une a toda la humanidad: la redención del hombre. Fíjense, este simple hecho de saber tantos libros escritos por tantos autores y a través de tantos años, habla de una veracidad, porque ni uno de ellos se contradice. Autores que jamás se conocieron, ¿están de acuerdo? Autores que a través de los tiempos no tuvieron nada que ver, completamente tiempos distintos, pero escribieron por la revelación del Espíritu Santo, dando el tema principal, la redención del hombre. Y saben, con ese simple punto, yo como hoy un hijo de Dios que pienso y que razono, yo digo: Señor, no cabe duda que tu palabra es verdad. Así que me diga la religión fulana, así que me digan algo diferente a lo que dice la palabra, digo, yo sé en quién he creído. Por eso Jesús dijo: conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. O sea, libres de eso, de influencias que no nos llevan a ninguna parte. Entonces, la redención del hombre es el plan de Dios a través de la Biblia. Ahora, el tema en sí se divide de esta manera. Número 1, el Antiguo Testamento. Número 1, el Antiguo Testamento habla la preparación del Redentor. Número 2, los Evangelios. Habla la manifestación del Redentor. Número 3, los Hechos de los Apóstoles. La proclamación del mensaje del Redentor. Habla Hechos de los Apóstoles. Es el número 3, ¿verdad? La proclamación del mensaje del Redentor. Número 4, las epístolas. No son las esposas de los apóstoles. Como alguien por ahí creía, ¿no? Que las epístolas eran las esposas de los apóstoles. No. Las epístolas habla de la explicación de la obra del Redentor. Y número 5, el Apocalipsis habla de la consumación de la obra del Redentor. ¿Te fijas el tema central de lo que estamos viendo? El Apocalipsis, termino con el 5, la consumación de la obra del Redentor. Todo gira en el Redentor, en Jesús, como el Hijo de Dios. Cada uno de ellos, el Antiguo Testamento, los Evangelios, los Hechos, las epístolas y el Apocalipsis, terminan y tienen su mensaje central simplemente en el Redentor, con diferente forma de tratar, pero es la preparación del Redentor, la manifestación del Redentor en los Evangelios, la proclamación del mensaje en las epístolas, en los Hechos de los Apóstoles, las epístolas, la explicación de la obra, ¿sí?, del Redentor. O sea, todo va encaminado a la obra redentora de Jesucristo. Y ahí es donde exactamente vemos la función poderosa y fidelidad
de la palabra de Dios. Entonces, más de 3/4 partes de la Biblia corresponden al Antiguo Testamento. Más de 3/4 partes del Antiguo Testamento. Hay quien dice que si se descarta el Antiguo Testamento, no puedes entender el Nuevo Testamento. ¿Sabes que hay gente que no cree en el Antiguo Testamento? Porque dicen que ya, pues ya pasó, que es historia, que eso ya no tiene nada que ver, que ahora estamos, que lo único válido ahora es el Nuevo Testamento. Pero ciertamente entendemos que el Antiguo Testamento ya, o sea, muchas partes de las Escrituras pasaron, pero traen revelación continua al escudriñarla, al leer la palabra. Entonces no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Todo es un conjunto para entender la revelación de la palabra de Dios. Entonces, el Antiguo Testamento se dedica al trato de Dios con la raza y con el pueblo que Él escogió. Dios elige al pueblo hebreo con 3 fines. Dios elige al pueblo hebreo con 3 fines. Y yo pensé, ¿por qué no nos escogiste, Señor? ¿No ha pensado alguna vez usted, y por qué no vino con los mexicanos? La verdad no sé. Si usted sabe, pues luego me dice. Santana, ¿tú sabes? No, ¿verdad? Bueno, Él tuvo a bien de la nada hacer un pueblo para empezar, ¿no? Entonces, y algunas ocasiones el pueblo hebreo no era tan diferente a nosotros, no se crean que son así, que el pueblo hebreo era muy, no, que gozaba de una particularidad. No, cuando lo vemos, ¿cómo era? No, qué bueno que los agarraste a ellos, sí te necesitaban, ay sí. Por 3 razones escogió Dios al pueblo hebreo, o por 3 fines. El primero, para ser depositario de su palabra. El primero, para ser depositario de su palabra. Número 2, para ser testigo del único Dios verdadero a las naciones. Para ser testigo del único Dios verdadero a las naciones. Número 3, para que por medio de Él viniera el Redentor. ¿Por qué lo escogió al pueblo hebreo? Por su soberanía, nada más, ¿sí o no? Él quiso hacerlo, pero vean los propósitos hermosos de Dios, para ser depositario de su palabra, para ser testigo del único Dios verdadero a las naciones, y para que por medio de Él viniera el Redentor. Para esos 3 fines escoge a ese pueblo hebreo. Y cuando yo escucho y veo el plan para el pueblo hebreo, aunque era una nación, es el mismo plan que Dios escoge para tomarte a ti. Hacer de la nada una mujer, un hombre con propósito. ¿Sí o no? Con un plan. No te escogió para que seas uno más de la banda y que digas, pues ya eres de cristiano, ya vente y siéntate y congélate ahí en la iglesia. No. Los mismos propósitos por los cuales escogió a los hebreos, a Israel, es el mismo propósito por el cual Dios te escoge. Te saca de ser nada a primeramente a ser depositario, ¿sí o no? A ser depositario, escogido por Dios, ¿sí? Y depositario de su palabra. El segundo propósito para ti es para que seas testigo del único Dios. ¿A quién? A todos los demás. O sea, Dios no deja de cumplir en cada uno de nosotros su propósito, que en el principio de la humanidad fue el mismo. Tú no puedes mirar y decir, bueno, pues allá, Israel, pues que Israel. Aparte está muy lejos, yo ni sé nada de eso. Y allá no sé qué pasó. Pues dice la Biblia qué pasó. No, o sea, tú vas a un poquito a la historia o a lo que sabes de ello y dices, Dios no ha pasado. Por eso su palabra es
es presente, es actual. Y lo mismo que escogió para el pueblo hebreo es lo mismo para ti, para que seas depositario de su palabra. Te da su palabra, te cambia su palabra, ¿sí o no? Pero también para que seas testigo de Dios a los demás. O sea, no puedes quedarte callado. El mismo recorrer de Israel o del pueblo hebreo en aquellos tiempos, haz de cuenta que es el mismo que tú vas caminando en tu vida diaria. Te enfrentas a lo que Israel se enfrentó. Las mismas dudas de Israel fueron a lo mejor nuestras mismas dudas hoy en esta mañana. A lo mejor en aquella ocasión abrió el mar para que Israel cruzara, pero hoy Dios quiere abrir una dificultad en tu vida, separarla para que tú puedas cruzar. ¿Sí o no? O sea, es algo muy, muy bonito si lo pensamos de esta manera, para ser testigos del único Dios verdadero. Y el tercero, para que por medio de Él viniera el Redentor. Para nosotros proclamar que Jesús viene, la segunda venida de Jesús. Él viene. Él vendrá por su iglesia y por todo aquel que confiese que Jesús es el Señor. Entonces, el Antiguo Testamento se divide según este contenido. El Antiguo Testamento se divide según, estoy hablando, es muy rápido esto y más comprensible de esta manera, porque podemos echarnos un clavado y jamás salir de todo lo que la palabra de Dios pueda tener, pero es una semblanza así, pues, general. Ok, el Antiguo Testamento se divide según este contenido. Número 1, el Pentateuco o la ley. Es desde Génesis hasta Deuteronomio. Génesis a Deuteronomio, ¿sí? Lo repito, es el mismo. Número 1, el Pentateuco o la ley. Es desde Génesis hasta Deuteronomio, son los 5 libros. El segundo punto, contenido, la historia. De Josué hasta Esther, que son 12 libros. Los históricos, ¿verdad? Lo repito, la historia de Josué a Esther, que son 12 libros. El tercero, la poesía, los libros poéticos. Desde Job hasta Cantares, que son 5 libros. Y el número 4, que es los libros proféticos, de Isaías hasta Malaquías, que son 17 libros. Entonces, cuando estamos en casa, pues démosles una pasada a esa historia, a esos cuántos son, oye, a ver, ¿por qué poéticos, proféticos? Y ¿me entienden? Nada más para que tengan bases más sólidas en lo que estamos creyendo, ¿no? Y si al final del curso quisiéramos hacer algún calificarles, pues es nada más sus notas, ¿de acuerdo? Para que tomen ahí lo más que puedan de notas, porque para que ustedes pasen su examen así con 100. ¿Qué tal? ¿Está bien, no? Entonces todos van a querer estar aquí. Sí, vamos allá te dan 100. Bueno, sé, ya el pastor Sergio lo que diga, ¿no? Entonces vean ustedes, ya vieron el contenido bonito del Antiguo Testamento, Pentateuco, la historia, la poesía, los profetas, todo contiene en este Antiguo Testamento. Ahora vayamos al primer punto, que es el Pentateuco, que es parte de lo que nos vamos a detener un poquito más en esta historia, en esta clase, el Pentateuco. El Pentateuco, simplemente, el nombre Pentateuco viene de la versión griega, ¿sí?, que se remonta al 3er siglo antes de Cristo. Y Pentateuco simplemente quiere decir 5 libros, 5 tomos. Los judíos lo llamaban la ley o la Torá. También le llamaban la ley de Moisés, que fue como que quedó más
más impregnada aún en el Nuevo Testamento, la ley de Moisés. Porque toda la legislación de Moisés forma una parte muy importante de este Antiguo Testamento. Todo lo que legisló Moisés, ahí está. Bueno, se dice que el autor es Moisés, ¿verdad? Todavía están en el pleito de algunos sí creen, otros no creen quién fue, pero nosotros nos podemos basar que hace referencia a muchas partes del Antiguo, muchas escrituras del Antiguo y algunas del Nuevo que hablan de la ley de Moisés. Por eso podemos decir, pues Moisés fue. Y por algunas cosas que al estudiar decimos, bueno, pues el más indicado para eso creo que fue Moisés. Fue Moy, ¿verdad? Aunque no claramente se aplica esto, pero bueno, podemos pensar y creer que Moisés fue el escritor en toda su totalidad de estos libros del Antiguo Testamento. Vamos al libro de Josué. Vaya a la Biblia conmigo, al libro de Josué, en el capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8. Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8 dice, solamente, ¿lo tienen? Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo, ¿quién? Moisés te mandó. Ahí está. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está, ¿qué? Escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Claro, nos gusta la última parte, ¿verdad? Que todo nos salga bien. Y decretamos, hay los decretadores, ¿verdad? Y los declaradores y los amarradores y los confesadores. Pues digas lo que digas, si no cumples, así es, ¿no? La palabra de Dios, si no cumples y no te desvías a diestra ni a siniestra de lo que está escrito, no esperes que te vaya bien. Pero si tú te mantienes firme en lo que dice la palabra, los escritos, ¿qué dice? Pues todo te irá bien. Y así le estaban diciendo a Josué. La ley de Moisés no te apartarás de ella. Los mandamientos de Dios, ahora, no eran leyes que Moisés se le ocurrió, eran leyes dirigidas por Dios, a través de revelación, a través de su Espíritu Santo, que todavía no había manifestado el Espíritu Santo en su plenitud, pero el Espíritu Santo obraba de una manera muy sobrenatural, esporádicamente en personas. ¿Me entienden? Pero no había venido como vino ya oficialmente, vamos a llamarle así, en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que a toda carne el Espíritu Santo llegó a todos, a todo aquel que creyera. Pero fíjense lo que dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para que cuides de hacer conforme a ¿qué? A la ley de Moisés. Entonces, vemos ahí, por eso podemos decir la importancia de los escritos de Moisés. Capítulo 23, vaya hasta ahí mismo de Josué, pero en el capítulo 23, Josué capítulo 23, versículo 6, ¿ya lo tienen? Una vez más le dice, esforzaos pues, estoy leyendo Josué 23, 6, ¿de acuerdo? Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de ¿quién? Ahí está, la ley de Moisés. Sin apartaros de ella ni a diestra ni a siniestra. Ahí está el mandato entonces de no separarnos de la escritura, de no apartarnos de ella. Entonces muchas partes de la escritura se le asignan a Moisés como al autor.
Los escritos también del Nuevo Testamento concuerdan exactamente con el testimonio del Antiguo Testamento. Todo lo del Nuevo concuerda exactamente con el Antiguo Testamento. Hablando de estos 5 libros en general, como la ley, ¿de quién? De Moisés. Brinquemos al Nuevo Testamento en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 39. ¿Ya lo tienen? Y que de todo aquello de que por la ley de quién. Miren, si no fuera importante y vital, se omitiría toda esta información. Pero nos hace referencia a que el antiguo era vital entenderlo para lo que venía y estaba sucediendo. ¿Sí? Y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Está hablando de la ley, de la justificación, de que si no se pudo por la ley de Moisés, ahora se puede por aquel que es Cristo Jesús. Porque Cristo vino a cumplir cabalmente todo la ley. Entonces aquí vayamos al capítulo 15 de mismo Hechos, capítulo 15. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, 15:5. Hechos, capítulo 15, verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ven ustedes cómo hacen referencia a la ley, hablando de la conexión que Israel actual, o en ese tiempo de Hechos, debería de tener con el antiguo. Ellos decían, hay una conexión muy importante sobre la ley de Moisés. Entonces, ellos cuando entendían y escuchaban la ley, para ellos Moisés era el gran jefe, el patriarca por excelencia. Si él dijo, así es. Entonces, pero ellos se quedaron en ritos. También era una parte de lo que Dios quería tratar el corazón, porque se empezaron a ser religiosos y empezaron a adorar las formas. Empezaron a adorar costumbres, darle poder a las costumbres. Entonces, a Jesús le costó enseñarles a la gente que lo que era externo no tenía poder, tanto como lo interno. Y ese era en lo que Israel estaba sumido en ese tiempo de Jesús, en que la tradición había tomado el control del corazón y no en lo espiritual a través de su palabra, ¿no? Entonces, allí estaba Israel batallando con esto, pero cuando les hablaba de la ley de Moisés, se les prendía, como que despertaba, como que se estaban durmiendo ahí en el sermón y empezaba, y la ley de Moisés, ¡pum! Y el Señor les daba una pequeña cachetadita para que despertara. ¿Qué hacen ustedes cuando están durmiendo ahí en un servicio religioso? ¿Verdad? Se despabila, ¿no? Así algo. Yo me he dado algunas veces unas cachetaditas y sí es cierto, sí despierta uno. Así luego. Y es rápido, pero otra vez vuelvo ahí a querer entrar en los brazos de Morfeo. Y otra cachetadita, ¿no? Y cuando Israel escuchaba la ley de Moisés, inmediatamente sentían ellos, a ver, espérame. ¿Y qué tiene que ver Moisés? ¿Cómo que es lo mismo? No podía estar separado la historia. Por eso Israel despertaba cuando le hablaban de esta manera, ¿no? Entonces, para ellos, leer a Moisés en ese tiempo de Hechos de los Apóstoles era darle el valor correcto a Pentateuco, a los 5 libros, la Torá. Ellos la tenían como lo sagrado, lo reverencial, la máxima reverencia que le pueden dar al Pentateuco, a los 5 libros. Ahora que fuimos a una ciudad ahí por Denver, Colorado, fuimos a un instituto bíblico. Y muy bonito el instituto, pues bueno,
ustedes saben, las instalaciones, pues otro mundo, ¿verdad? Y es un instituto bíblico. Hermanos, aquí estamos en chocitas comparado con los institutos y principalmente aquel que vimos, ¿no? Pero tienen ahí una biblioteca fenomenal. Algunos que ya saben de esto, ¿no? Una biblioteca bien ordenada, todo bien, muy, muy bonita. Y allá al final tienen una vitrina grande donde tienen una copia del libro de Isaías. Y así con sus, o sea, no original, sino es una copia certificada con todos las medidas que el original tiene. Y con todo porque está enrollado de una manera que lo traspasa. ¿Te acuerdas cuando hacías los acordeones? Cuando copiabas en la escuela, que nomás le haces así y se pasaba de una para acá y luego no, ya me pasé. Y así eran pergaminos, ¿no? 2 pergaminos unidos, pues ya nomás le hacía para acá. Y era el libro de Isaías. No, pues lógicamente dice, nos explicaban, mira, cuando lo vamos a agarrar, lo tenemos que tomar con guantes, ¿verdad? Porque también, aunque es copia, pero es de muy, muy, muy antigua también. Entonces, ¿qué valor? O sea, es un valor importante, pero el valor que Israel le daba a muchas de las costumbres casi era similar. Y por eso se espantaban cuando veían a los discípulos no haciendo lo que la tradición decía que se hiciera. ¿Cómo en sábado trabajar? ¿Sí o no? ¿Cómo que no se lavaron las manos? Pero no, y se rasgaban la ropa los sacerdotes porque era sacrilegio. Entonces cuando escuchaba a Israel la ley de Moisés, firmes, así dígame, se ponían pero firmes, ¿no? Entonces, esto habla de la importancia que tenía para Israel toda esta información en el Pentateuco, ¿no? Y finalmente, mis hermanos, las palabras de Jesús mismo dan testimonio de que Moisés, pues era el autor. Juan, al libro de Juan, Jesús menciona también algo muy interesante, capítulo 5. Juan, en el capítulo 5, versículo 46, miren lo que dice. El 44 dice: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Están conmigo? 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra, ¿qué? Vuestra esperanza. 46. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí, ¿qué? Escribió. ¿Cuántos años pasaron de eso? Más de 1500 años. Y yo cuando fui a la iglesia mormona, porque el ir a ese lugar de Utah, donde está la sede del templo de los mormones, pues es un lugar histórico. Ir, y no hay más que ver más, bueno, sí hay mucho que ver, pero a lo que a uno le interesa, lo llevan ahí a un recorrido a la iglesia sede mormona, ¿no? Es un edificio, hermano, pues increíble, ¿no? Todo está increíble para mí, ¿eh? Entonces ellos te dan el recorrido de cómo inició su iglesia. Pues lógicamente yo no me estaba ni dudando, ni espantado, ni ¿y dónde estoy parado? ¿Es cierto que creo en Dios? O sea, íbamos en el recorrido y veíamos toda la historia de José Smith y de cómo funcionó, y bueno, desde antes de la creación, y toda su forma de creencia de que Jesús y Satanás pues eran hermanos y se rebelaron ahí entre ellos dos, se pelearon y que esa es su forma de creencia, ¿no? Y ahí la plasman en unos dibujos muy ordenadito. Y yo decía, entonces cuando yo dije, esto no es cierto, dentro de mí me decía, ¿verdad? Si no me sacan a patadas. Entonces, esto no es cierto. Y yo iba recorriendo, no es cierto. Eso no es cierto.
¿No es cierto? No, no, no. Total, llegamos al nuevo y yo dije, puras mentiras. Porque ¿dónde? No está la Biblia. Y le dije, ¿y dónde está la Biblia? Tienen su Biblia. Y al final de recorrido, bueno, sí, muy bonito, pero le dije, pues sí, está bien organizado, bien hecho, pero hasta ahí. Yo jamás vi nada de lo que dice la Biblia y uno les puede refutar ahí mismo al final. ¿Qué opinan? Porque ellos quieren hacer adeptos, desde luego, ¿no? Te quieren emocionar con toda su organización. Y al final, pues les hacíamos algunos comentarios y pues no sabían qué decirnos en relación a algunos versículos. No era contender, solamente decir, no, mira, yo no estoy de acuerdo porque Jesús no es cierto que fue hermano de Satanás, de Luzbel. Y empezamos ahí y bueno, pues gracias, y ya nos cortaban así muy amablemente, ¿verdad? Pero no fue nada que dijeras, fue algo muy emocionante, hizo dudar, ¿no? Porque al ver todo ello, dijo, esto es incorrecto, porque la Biblia, la misma Biblia, se defiende. Si me respondes conforme a la Biblia, perfecto. Ellos tuvieron que hacer su propia versión de la Biblia para meter ahí sus propias mentiras. Y miren lo que dice aquí en el verso 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien ya os acusa. ¿Quién era? En quien tienen ustedes su esperanza. O sea, ¿cómo? Lógicamente estaban hablando del Moisés histórico, del Moisés libertador, pero no podían espiritualmente entender el mensaje que traía todo lo que Moisés, todo lo que Israel tuvo que pasar. Había un mensaje espiritual, hablando de un redentor. De principio de la creación siempre se habló de un redentor. El mensaje claro, pero para el que no quería entender estaba oculto. Para muchos, por eso cuando ellos basaron su creencia, pues solamente en Moisés. Pero Moisés dice en el verso 46, porque si creyeres a Moisés, o sea, a lo que él escribió, ¿a quién? Al Pentateuco, a la Torá que ustedes manejan, porque ¿te imaginas cuando iban a sacar el rollo? O sea, no cualquiera podía tomar el rollo, ¿sí o no? No cualquiera podía ni siquiera leerlo. Por eso, ¿se acuerdan cuando Jesús fue al año y uno de los años que le tocó, y a él también le tocó leerlo? Era una solemnidad y Jesús la cumplió para no espantarlos. ¿Y qué dijo después de leerla? Dice, habla de mí, aquí estoy. ¿Cómo? Lógicamente unos creyeron, porque veían, no, sí es cierto, mira, porque la Biblia dice esto, el Antiguo Testamento dice que iba a suceder esto, y Él lo está haciendo. Y otros, lógicamente no creyeron, y se rasgaron las ropas, y se echaron polvo en la cabeza, y dice, ¿cómo? No, ¿cómo? Y era como echarse 3 golpes en el pecho. Hoy en día, ¿no? Equivalente. Un polvo de tierra era 3 golpes en el pecho, ¿no, mi Santana? Entonces, era lo más, ¿cómo se te ocurre hablar de así? Y Jesús lo dijo, ¿se está cumpliendo en mí esto que estoy leyendo? Era una lucha, ¿verdad? Para Israel poder entender. Y nosotros, mis hermanos, tenemos la bendición de poder creer. Por eso dijo Jesús, dichosos los que sin ver creyeron. Hemos creído, por eso tenemos la palabra, la escritura poderosa que revela a Jesús en nuestro corazón, y nuestro caminar cada día tiene que hacerse más correcto basado en ella. No podemos estar caminando o ser cristianos separados de la Biblia. Por eso, mis hermanos, no debe de concebirse alguien que dice ser cristiano y no leer la palabra. Es que yo no le entiendo nada, es que yo leo y nada que entiendo. Bueno, el Señor va a ir obrando poco a poco, no desanimes, porque hay una profundidad en ella, desde luego. Por eso se nos dificultan. Cuando tú ¿te acuerdas que leíste el libro de Rarotonga? No es el libro de Rarotonga. Ni se acuerdan de eso. Los de Calimán. Lágrimas y risas.
Yo me acuerdo de los cuentos de Memín Pingüín antiguos, ¿no? Pero los entendías bien, ¿sí o no? Los leía porque era superficial más no poder, ¿o no? Cuando tú agarras una novela, cuando tú agarras esto y lo lees y le das y le das y le das y te lo acabas casi en una hora. Se te fue el tiempo tan cortito porque y lo leíste todo. Claro, porque era algo superficial. Algo que en cuanto casi ya sabías en lo que iba a terminar ese asunto, porque era pura vanidad. Pero leer las escrituras, tú no puedes leer así como el cuento de Calimán. Bueno, puros viejitos, perdónenme, hermanos, es que no sé ahora qué hay. ¿Qué habrá ahora? ¿Qué hay? Bueno, sí, Netflix y toda esta cosa cibernética, ¿no? Que ya no le entramos mucho a eso, pero bueno, ya ni cuentos hay, ¿verdad? Yo le mostré otra vez a mi hijo, oye, mi hijo, ¿te acuerdas de Señorita Cometa? ¿Alguien se acuerda de Señorita Cometa? ¿Ah? Y luego, ¿qué es eso, papá? No, mírame. Yo le dije, ya sabía, a ver, métete. Y se metió allá pues, a la internet, ¿no? Señorita Cometa. No, hombre, y se reía de lo que estaba viendo, ¿no? En un cometa que la señorita, ahora sí que la señorita Cometa baja a la tierra y cuánto rollo. Dice, papá, ¿eso veías? Sí, mijo, eso veía. Ahí estaba Takeshi Koji. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Ah? Y luego el dragoncillo, ¿cómo se llama el dragoncillo? Chirigón. ¿Chivigón? Chirigón, oh, qué cosa. Y mi hijo risa y risa estaba risa y risa por la forma de la animación, ¿verdad? Lógicamente, pues hoy día ya parece todo tan real, ¿no? Entonces le dije, no, hijo, es que era lo que entonces, cuando Israel en aquel tiempo veía todo eso, lo que había sucedido antiguamente, era como que Jesucristo les despertaba el hambre de conocerle. Por eso en este versículo dice, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés. Mi hermano, hay profundidad en lo que estamos leyendo. Dice 47, pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Cómo van a creer en mí? Entonces Jesús, hablando y dando el respaldo de lo que Moisés había escrito, porque le dijo, si creyeres a Moisés, me creeríais a mí. Entonces, mis hermanos, hay otros versículos que quiero que los apunte nada más. Mateo, capítulo 8, verso 4. Capítulo 19, verso 8 de mismo Mateo. 19, versículo 8. Ahora, apunten Marcos 7, 10. Lucas 16, 31. Y ahí mismo capítulo 24, versículo 27. El último que dije fue Lucas 24, versículo 27. Entonces Moisés, mis hermanos, más que cualquier otro hombre, tenía la preparación, ¿sí?, la experiencia, el genio que lo capacitaba para escribir este libro de Pentateuco, los 5 libros, como ya dijimos, dado que fue criado en el palacio de los faraones, ¿se acuerdan? Recibiendo una instrucción muy importante en toda la sabiduría de los egipcios, y era, dice la escritura, poderoso en sus palabras y sus obras. Hechos 7:22, nada más anótenlo. Hechos capítulo 7:22. Ahora, Moisés, saben que fue testigo ocular de los acontecimientos del Éxodo, ¿verdad? Él sabía todo esto, el peregrinaje en el desierto también. Entonces, él mantenía una íntima comunión con Dios, recibía revelaciones especiales de Dios, y como hebreo también, Moisés tenía acceso a la genealogía, a las tradiciones orales y escritas del pueblo de Israel. Por eso, durante ese peregrinar, a lo largo de tantos años que tuvo la peregrinación Israel, tuvo el tiempo necesario para meditar, para consultar a Dios, para escribir, porque también tenía notables dones, un genio extraordinario. Dios siempre usó a este hombre con un genio extraordinario, de lo cual, pues su testimonio como caudillo,
como un legislador y como un profeta. Fue esencial para darle la lectura a este Pentateuco, libro poderoso que nos habla exactamente de la historia del Redentor. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo tan hermoso que compartimos de tu palabra. Revélanos, Señor, cada día más y más y más tu palabra, poder entender todo lo que sucedió, todo lo que sucede y lo que sucederá a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra nos abra el entendimiento para que nos reveles muchos principios espirituales que sucedieron, que son vitales para hoy día, Señor, en nuestra vida diaria, ponerlos en práctica en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues gracias mis hermanos. Nos vemos el próximo viernes, ¿verdad?